Hay una nueva Asamblea Nacional Legislativa, hay un nuevo, continúa gobierno. El Estado en general, ¿qué podría esperar de todo lo que se ha dado? Porque la integración de esta nueva Asamblea nos debe ofrecer una lectura de la Asamblea Nacional. Antropólogo, muy buenos días, un gusto saludarle a los tiempos, ¿no? Un gusto saludarle, Cristian. Sí, a los tiempos. Realmente es importante analizar entre lo que se ve y no se ve de la Asamblea Legislativa. Pues, ¿no es cierto? Nosotros miramos a través de las pantallas cómo es que se desarrolló la sesión inaugural en la que se eligió el directorio de la Asamblea Legislativa, en la que se evidenciaron algunos hechos para unos, pues numéricos, ¿no? Es decir, cómo es que existieron los votos, 80 para la elección del presidente de la Asamblea Legislativa, 79 para uno de los vocales del Consejo Administrativo, pero resulta que el resto con las justas alcanzó la votación. Eso entonces nos da una lectura, evidentemente, de que en la Asamblea Legislativa el gobierno, pese a haber logrado para la elección los votos necesarios de una mayoría simple, ¿no es cierto? Es decir, 77 votos y superior un poco a ella, no significa que tenga prácticamente una mayoría permanente para la aprobación de leyes importantes e incluso con la intención el gobierno de hacer reformas constitucionales necesita mínimo la mayoría calificada de 101 votos, 102 votos y que no lograría o no tendría. El ministro de la Gasca ha manifestado que ya no estaría en perspectiva la convocatoria de una constituyente, pero realmente yo, al parecer, a mi juicio, diría de que al contrario, no van a lograr 101 votos al interior de la Asamblea y por tanto tendrá que ser quizá el mecanismo de reforma constitucional la Asamblea Constituyente. Ahora, claro, esos son los elementos un poco desde el ámbito del gobierno, que queda fortalecido, tiene el control del Consejo Administrativo, tiene el control de la Asamblea Legislativa, ejecutarán los mecanismos y formas de conducir la Asamblea Legislativa, igual que lo han hecho aquellos bloques que han tenido la mayoría en la Asamblea Legislativa y antes en el Congreso Nacional. Recordemos de que hablábamos de licuadoras, aplanadoras, etcétera. Tendrán esos votos, pero hay una particularidad en especial. El acuerdo para la elección de dignatarios de la Asamblea Legislativa era coyuntural en función de la elección del directorio. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque vendrán leyes, vendrán proyectos y lo que veo es de que va a existir una suerte de mayorías móviles en las que el gobierno va a tener que negociar proyecto por proyecto para tener lo mínimo que son 77 votos a su favor, ¿no es cierto? El partido golpeado evidentemente tiene que ver la Revolución Ciudadana, que con 66 votos y uno de ellos en duda, ¿no es cierto?, quien votó, digamos, absteniéndose en esta elección, no obtuvo ninguna dignidad dentro de la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, otrora 15 años que ha mantenido presidencia, vicepresidencia, vocales del Consejo Administrativo, incluso presidencias de comisiones permanentes, ¿no es cierto? Eso por un lado. Por otro lado, Pachacuti, que sale golpeado. De 9 se queda con 3 asambleístas. Han planteado en Pachacuti no expulsar a estos 6 asambleístas que votaron por el gobierno, pero han planteado que más adelante ojalá se reencuentren dentro del proyecto político, aunque yo digo de que esta organización tiene serias limitaciones y debilidades en torno a la formación político, ideológico y organizativa. El tema del Partido Social Cristiano, que fíjese usted, de 4 asambleístas quedó con 3, uno de ellos prácticamente se adhirió al gobierno nacional. Y los independientes, que evidentemente es un hecho, ellos con su condición, entre comillas, de independientes, jugarán o le apostarán al mejor postor, ¿no es cierto? Es decir, cuánto hay, qué les dan, qué no les dan, para cada proyecto, cuál es la negociación y en función de ello el reparto del territorio nacional. Diría yo un poco en síntesis cómo es que se desarrolla este problema de la Asamblea Legislativa en función de lo que se desarrolló la sesión inaugural de elección de dignatarios internos de este órgano legislativo. Se dice entre corrillos que hay nuevo dueño de la provincia. Bueno, es evidente que quienes aportan, digamos, dentro de los procesos políticos, sobre todo cuando se trata de
aportar, a llevar a la victoria a un candidato presidencial, es evidente, o sea, yo creo que no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no es cierto? Los asambleístas que apoyan a quien llegó a la presidencia de la República pasan a tener espacios de poder político en el territorio también. Eso no es novedad, eso no es de ahora, eso es históricamente el hecho. El tema un poco más bien, yo diría, estimado Cristian, de que siendo legítimo, ¿no es cierto?, que los asambleístas entren en un proceso un poco, digamos, de concesiones de espacios de dirección pública, el tema estaría más bien en cómo es que los asambleístas escogen a los nuevos funcionarios y el gobierno escoge a los nuevos funcionarios, principalmente del régimen en el territorio. ¿Qué es usted lo que está pasando? Yo le soy sincero. A mí me preocupa que desde junio del año anterior yo venía diciendo en los medios de comunicación que el tema de la violencia e inseguridad en la provincia de Imbabura ha crecido más que incluso cuando estaba el gobierno de Guillermo Lasso, en el que nosotros cuestionábamos la actitud del gobernador Cervantes, me parece que se denominaba. Y ahora usted ve desde la semana anterior entre 10 u 11 noticias al día de la provincia de Imbabura en torno a problemas de violencia, inseguridad, criminalidad, extorsión, secuestro, asesinato, agresión, ¿verdad? E incluso ahora se habla de que aquí en Imbabura están los mandamases de los lobos, están en el tema de las minerías. Entonces, cuando usted designa un gobernador, designa jefes políticos, designa tenientes políticos, debe escogitarse las capacidades, las probidades, las profesionalidades de estos funcionarios. En cuanto a la gobernación, solamente digo, ¿no? Veamos que hay crisis en otros aspectos, en el tema educativo, en el tema social, en el tema salud, en el tema de inclusión económico-social, en otros niveles que requieren entonces de profesionales. Entonces yo diría más bien, estimado Cristian, el llamado a las autoridades que nominan a funcionarios de mandos medios de cada una de las provincias debe ser el que se califique la selección de personal que va a dirigir esas instituciones y de que evidentemente aquí debemos ser claros, los asambleístas no tienen, digamos, desde el punto de vista legal, la competencia de designación de autoridades, pero sí obviamente en las relaciones políticas, en esas relaciones de poder con el presidente de la República y el gobierno, los asambleístas tienen espacios o cuotas de poder, como se dice. A mí me preocupa algo que usted manifestó, el sector de la educación. Lastimosamente, debo decir, hasta ahora no le conozco, no sé ni quién es la coordinadora o el coordinador zonal de educación, por ejemplo. Se le conoce al coordinador, sí, el coordinador del Ministerio de Salud, pero hay otras coordinaciones provinciales que ni siquiera se sabe quiénes están allí. No solamente la coordinación zonal de educación, como usted ha dicho, el problema es ¿no es cierto? De una u otra forma, el modelo generado por la Revolución Ciudadana en torno al fraccionamiento y la reconfiguración de las instituciones en zonas ha hecho de alguna manera de que se distancie la relación gubernamental. Es decir, crear entes burocráticos, imagínese usted, del Ministerio de Educación hay la Subsecretaría General de Educación y luego las coordinaciones zonales y luego las coordinaciones distritales. Entonces, de una u otra forma, el coordinador zonal no es que hace dirección solamente en la provincia de Imbabura, sino que hace en Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos. Fíjese usted entonces que es un distanciamiento legal por la estructura o el modelo de gestión del Estado que, en el que se nombra, por ejemplo, coordinador zonal del Ministerio de Deportes, alguien de Esmeraldas, y aquí en Imbabura no lo conocemos. El tema de salud se lo designa a alguien de Sucumbíos y aquí no lo conocemos. O el tema de educación se lo designa de aquí de Imbabura y en Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos no lo conocen. Entonces, yo creo que ese sí debe ser un elemento importante de reforma a la estructura en función de que haya una mejor cercanía con territorio. Y eso implica, sí, puede ser importante la constitución de circuitos, ¿no es cierto?, de direcciones de estos ministerios, en cuanto, por ejemplo, a lo que corresponde a Ibarra, Puntaqui, o Ibarra, Otuquí y Mampiro, y el otro me parece que es Cotacachi y el otro me parece que es Otavalo.
pero debería existir en Imbabura como provincia, es decir, retomar un poco la estructura anterior para que los conozcamos. Y adicionalmente a ello, yo me uno a su preocupación. ¿Sabe por qué? Porque a la final el problema como provincia es que desconocemos cuáles son los proyectos que se han planificado, cuáles son los proyectos que se están ejecutando y cuáles son los resultados de la ejecución de esos proyectos en torno a cada uno de los ministerios de educación, salud, etcétera, etcétera. Si bien es cierto, el tema no se trata solamente de comunicar, porque recuerde usted de que a veces maquillan la información y las cifras, pero es importante estar al tanto la ciudadanía de cuáles son los proyectos, qué es lo que está haciendo el gobierno nacional, capaz de que nosotros incluso en ciertos proyectos como ciudadanos podamos acercarnos a ser beneficiarios de esos proyectos. Y si, como usted dice, no se les conoce a los coordinadores zonales, no dicen nada, a veces yo digo, incluso en la Asamblea Legislativa, en la reunión inaugural, observé mucha lectura de teleprompter por parte de quienes la dirigían, observé mucho asesoramiento, ¿no? Le decían en la oreja lo que tenía que hacer o debía dejar de hacer al presidente Holsen, por ejemplo. Entonces, implica de la necesidad de fortalecer las capacidades de representación y también de exposición de los funcionarios, capaz de que expliquen a la ciudadanía a qué están dedicados y de esa manera rindan cuentas al pueblo en torno a la ejecución de proyectos y obras de beneficio del país si es que las hubiese. Algo que debo aclarar, no es que me interese conocerles a los coordinadores o no me interese conocerles. Como usted dijo, lo que necesitamos saber es qué es lo que están haciendo, cuáles son sus planes, proyectos y trabajo que lo están cumpliendo, porque tienen la obligación de informar. O sea, pueden ser de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, de donde quiera que vengan los coordinadores zonales, pero tienen la obligación de informar. Y cuando uno busca, le dicen, voy a pedir autorización a Quito. O sea, hemos regresado años. Y no solo eso, usted ingrese a las páginas web de cada una de las instituciones, y no me refiero solo al gobierno central, sino a muchas de las instituciones, y observará de que no se ejecuta lo que dispone la ley de transparencia en información, ¿verdad? Es decir, hacer públicos todos los procesos, las gestiones que se realizan y se desarrollan en cada una de las instituciones del sector público. Lamentablemente eso entonces limita a que, por ejemplo, ustedes como medios de comunicación puedan difundir qué es lo que se está haciendo e incluso hacer periodismo de investigación en torno a procesos irregulares que se puedan estar dando en el país. Sobre todo cuando se trata en estos temas que han venido siendo denunciados por la ciudadanía y los sectores incluso políticos respecto a la contratación de personal, a los sobreprecios en la contratación pública, a los diezmos, etcétera, etcétera, a las jornadas laborales de trabajo, al incumplimiento de requisitos para ocupar puestos o cargos públicos. Es decir, esa información no hay en las páginas web institucionales. Si usted se acerca a las instituciones a solicitar que le den esa información, definitivamente le dicen no, como usted mencionaba. Resulta que hay que esperar a que el ministro, a que el secretario, a que el asesor jurídico, a que el director nacional nos dé autorización para ver si es que podemos informar, y los límites de la información están en decir 3 o 4 cosas, y en realidad entonces por ello es que el nivel de corrupción que ha existido y existe en el país se da porque no se transparenta la información. Ahora mismo, lo que yo le acababa de decir sobre el tema de la inseguridad, recuerde usted que ocultaron mucho el tema de la violencia y criminalidad en el país y dijeron que nosotros somos un país de armonía, de paz, de que ahora sí ya hemos cambiado. Pero en enero se convirtió, en comparación a enero del 2023, en una triplicación de los casos de homicidios, ¿no es cierto?, y asesinatos en el país. Y cuando usted observa la información, siguen diciendo en el gobierno que estamos en un país armónico y de paz, cuando en realidad nosotros estamos observando con preocupación cómo se han elevado las cifras de forma alarmante de la criminalidad en el país. Entonces, si no se transparenta la información, si la Asamblea Legislativa ahora no va a tener capacidad de fiscalización, porque para llamar a juicio político, llamar a fiscalización a un ministro, van a necesitar 101 votos, y la oposición no tiene los 101 votos, entonces definitivamente va a ser un gobierno que se pase de agaches sin fiscalización, aunque habrá brotes obviamente de cuestionamientos a la irregular política de ejecución que se dé por parte del Ejecutivo.
Con esto finalizo. Ojalá dejen de pedir oficio para una entrevista. Me pareció genial. Necesitamos oficio para la entrevista y si es posible que le mande de antemano las preguntas, por favor. Muchas gracias, Fausto. Muy gentil por atendernos. A usted, muchas gracias, la gentileza.